Hola, fíjense, hay un tema que nos interesa a todos porque en razón de el desarme, el desguace constitucional, llegamos a este punto, este lamentable punto. Todos sabemos que el legado constitucional, lo hemos dicho muchas veces, es nuestra mejor defensa y es nuestro punto de partida para, por supuesto, garantizar un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, que está obligado a romper el ciclo de la pobreza y que no está limitado solamente a garantizar los derechos sociales, sino además los derechos económicos, culturales, ambientales, intangibles. Pero además busca también, tiene que buscar reducir las diferencias entre las odiosas clases sociales mediante una mejor distribución de lo producido, un manejo racional de los recursos naturales e intervenir en la prestación de servicios en favor de la colectividad, reservándose rubros estratégicos, ya lo sabemos, petróleo, minas, todo lo que sea recursos de suelo y subsuelo según el dominio que viene de la Ley de Minas de 1829. También este Estado debe mantener facultades de vigilancia, inspección, fiscalización, control, evitando el monopolio, el abuso de posición de dominio para favorecer a los excluidos históricamente. No como un favor, no como un Estado que solamente se ocupa, en vez de enseñarte a pescar, de darte el pescado. No, un Estado generador. En eso estamos pensando. Ahora bien, hoy nos están planteando que la propia Constitución es un estorbo y están publicando leyes de carácter inconstitucional que simple y llanamente están acabando con la posibilidad del sostenimiento material de la República y nuestros recursos, que son la base material del sostén de la República, simple y llanamente está sirviendo no solamente para la guerra, sino para alimentar un circuito de una economía extravertida que solo nos dejará más hambre y más miseria. Pero fíjense, esto comenzó desde 2014 y ahí es donde va mi reflexión. En el 2014 ya comenzamos con una ley de inversiones extranjeras que favorecía el capital extranjero. Sin embargo, eso pasó por debajo de la mesa. Y se ha ido deteriorando año tras año hasta que hoy nos venden como única solución para tener salarios justos, salarios dignos, salarios de acuerdo a la Constitución. O sea, hay que violar la Constitución para cumplir con el 91 constitucional, según ellos. Imagínense la paradoja. Ahora bien, cuando nosotros analizamos lo que ha sucedido, cómo ha sido el desmontaje, tenemos que nombrar algunos elementos fundamentales. El decreto del arco minero, por supuesto, la apertura petrolera inequitativa a los intereses de la República con la ley antibloqueo y que se acaba de blindar con la ley orgánica de hidrocarburos, privatización de los servicios públicos, la ley de creación de zonas económicas especiales, el memorándum 2792, y la gente se pregunta, pero ¿por qué es grave el memorándum 2792? Porque a través de un memorándum acabaron con la libertad sindical. No hay elecciones sindicales libres. A través del memorándum 2792, todas las discusiones de las contrataciones colectivas son en base al salario mínimo, es decir, 130 bolívares. Y todos los beneficios se calculan con base en ello. Acabaron con las contrataciones colectivas. Congelaron las contrataciones colectivas. Eso hace el memorándum 2792. ¿Ok?
el instructivo de la ONAPRE, que dijeron que no existía, pero en la práctica aplanó los ingresos, estandarizó los ingresos por debajo, en un 68% redujo no solamente los ingresos por mérito, es decir, si usted era doctor en la administración pública le pagaba más a usted por eso, porque había estudiado. O sea, el mérito no vale, pero también el tiempo de servicio, la antigüedad, acabó con eso. Porque si hubiese estandarizado hacia arriba, la cosa fuera distinta. Y hoy, un juez de la República, jubilado, como soy yo, no ganara $57 mensuales, con doctorado. Imagínense, yo soy una de las privilegiadas. Por supuesto, hay una dolarización de facto de la economía, un patrimonialismo donde un grupito es el que se beneficia. Pagaron una deuda externa, miren, en el año 2014 había 95 mil millones de dólares en fondo. Pregunten cuánto queda ahorita, menos de 10 mil millones de dólares. Pagaron una deuda ilegal, sin hacer una auditoría forense a esa deuda. 113 mil millones de dólares declaró Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente en el 2018, pues yo estaba allí. Es decir, acabaron con los ahorros de la República. Pero además pusieron el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Esto no es otra cosa que la perfidia histórica sobre la masa trabajadora y sobre el modelo constitucional venezolano. Pero además, bueno, mire, la actuación del Banco Central con respecto a la masa monetaria, un sistema financiero absolutamente inútil, que no sirve ni siquiera para dar crédito, pagaron la deuda sin ningún criterio, pero además hay sentencias que acabaron con los salarios. Una de ellas, la 523, y la otra es la 327, en donde abandonaron el derecho a una vida digna y a un salario suficiente y prefirieron asumir el principio de sostenibilidad fiscal y la efectiva disposición económica en beneficio de un grupo y sacrificando el salario establecido en el artículo 91. Entonces, claro, por supuesto, entre salario y régimen presupuestario no cuidaron los derechos que debían tutelarse, cuidaron solamente el orden fiscal y monetario, sacrificando con ello el sistema de salud, porque si tú sacrificas el salario, sacrificas el consumo, porque si sacrificas el salario y el presupuesto, porque no tienes, según tú, sacrificas el sistema de salud, la educación, la vivienda, el propio sistema de seguridad social está destruido, es inviable. Entonces, frente a la disyuntiva del cumplimiento de un deber, está la negación de los otros. La excusa para ello es que esa decisión había que tomarla porque, bueno, estábamos sancionados. Ahora, realmente el problema es de mala administración. Realmente el problema es que no hay visión para satisfacer deberes y derechos. Además, asumen erróneamente que ante un escenario de recursos limitados, la colisión de deberes que hay entre equilibrar el presupuesto y salario digno del 91, tú vas a tomar la decisión por los equilibrios macroeconómicos. Es decir, en teoría, yo sacrifico a la gran mayoría, el 90% de la masa laboral, para conservar equilibrios macroeconómicos. Es un enfoque monetarista neoliberal que abandona la conducción de la economía sobre pretexto de ahorrar divisas en detrimento de los fundamentos de la Constitución. Deja al sistema político jurídico sin protección, sin arbitraje, en manos de la corrupción. Y la estrategia del buen pagador de la deuda del 2017 fue incorrecta, pues no se trataba de una crisis de liquidez, sino de una grave crisis de solvencia.
la adquisición de nueva deuda o monetización de activos líquidos o naturales no solo se convirtió en una transmisión directa de dinero a los nuevos acreedores a los viejos, sino que impide el pánico y el alejamiento de inversiones. Llevaron la carga del ajuste al consumo de los hogares venezolanos. Se colocaron estas decisiones monetaristas ultra restrictivas y por supuesto provocaron el colapso de la producción, la dolarización de facto y el soporte mínimo de un equilibrio por goteo. Es decir, a ti te llega por goteo. Ellos decidieron administrar las migajas mientras esa cúpula está muy bien, vive muy bien, a nosotros nos dejaron las migajas. Entonces, no puedo, por situaciones coyunturales de bloqueo, boicot, sanciones, limitado los ingresos, evadir el cumplimiento del salario mínimo establecido en el 91, amarrado a la canasta básica, porque el Estado tiene la obligación positiva de proteger y facilitar el ejercicio y el cumplimiento de un derecho constitucional que forma parte del núcleo duro, del núcleo pétreo de los derechos, que es inamovible, como es el 91, el 89, el 88, el 299. Tiene la obligación de hacerlo. No es que puede o no, tiene la obligación de hacerlo. Entonces, respetar el principio de legalidad y progresividad de la Constitución económica en el marco de un fundamento del Estado Social de Derecho y de Justicia, democrático, no son, digamos, opcionales, son de obligatorio cumplimiento, según lo establece el artículo 7 de la Constitución, que prevé la supremacía constitucional. Por ello, las cláusulas sociales del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia imponen una obligación a cualquier gobierno, no solo a ese, a cualquiera. No pueden renunciar a ella, no pueden obligar a través de una encuesta que el trabajador renuncie a ellas. Entiéndanlo, son de obligatorio cumplimiento. Lo que debe hacer un gobierno sensato es cumplir con ellas haciendo inteligencia financiera para que sin depender exclusivamente de los recursos minerales podamos apalancar un sistema financiero fuerte que permita una moneda ágil y una moneda que represente para el trabajador la posibilidad de libertad de consumir, de libertad para ahorrar, de libertad para satisfacer derechos básicos y derechos intangibles. Eso. Un abrazo.